canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a la entrevista a Venevisión. Les saluda Eliezer Hernández. Hoy vamos a conversar con el doctor Eloy Cira Galíndez. Él es el director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IVIC. Doctor, muchísimas gracias por tomar este tiempo para estar con nosotros. Gracias, Eliezer, y gracias a toda la audiencia del noticiero Venevisión. Queremos hablar con usted muchísimos temas, pero fundamentalmente lo relacionado a esta nueva variante del COVID-19 que ustedes desde el IVIC han estado siguiendo, porque se hablaba en principio de una nueva cepa, pero hay una diferencia entre cepa y variante. Estas variantes que ahora están en Venezuela, que es la P1 y la P2, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que tienen? ¿Por qué las hacen más contagiosas y quizás más peligrosas? Sí, efectivamente, el virus aparece en Wuhan como SARS-CoV-2 y es la cepa original, y esa cepa ha mutado y ya la mutación genera lo que se llaman las variantes. O sea, no es lo mismo decir la cepa de Wuhan a decir las variantes de Brasil, las que en este momento tenemos nosotros que revisar con cuidado, ¿no? Las variantes son mutaciones que sufre el virus y que le dan unas características particulares al comportamiento del virus. En el caso de las dos variantes brasileñas, la P1 y la P2, estamos hablando de dos mutaciones, específicamente la N510Y, que es un intercambio de aminoácidos en el puesto 510 de la base genómica del virus. Esa hace que el virus sea más contagioso, de tal manera que se transmite con mayor facilidad entre las personas. Y la otra variante, que es la E484K, hace que el virus tenga la capacidad de evadir la respuesta de defensa del organismo. Puede ser anticuerpos creados porque la persona ha estado infectada, o puede ser también por el uso de sueros hiperinmunes que también generan anticuerpos en la persona, o pudiera ser también en el hecho de que los anticuerpos que pudiera generar una vacuna. Esas dos características las tiene la P1, es más contagiosa y puede evadir parcialmente la capacidad del organismo para defenderse, evadiendo anticuerpos. Y la P2 tiene solamente la transmisibilidad, tiene también la 484, que es la que tiene capacidad para evadir. Esta es una situación que el país debe revisar y la población venezolana debe hacer conciencia. Primero, no puede existir un solo venezolano que piense que el tema del COVID es mentira. Y segundo, que las medidas de bioseguridad deben tomarse como prácticamente un credo para nosotros los venezolanos. El uso del tapabocas, la desinfección de las manos, el distanciamiento a 2 metros de las personas, es fundamental. Estarse desinfectando las manos porque uno toca objetos y el virus se posa sobre la superficie. Hay un tema precisamente con esto de las medidas de bioseguridad, y es que ya ha comenzado la vacuna en Venezuela, a sectores priorizados principalmente, y muchas de esas personas se han relajado. Bueno, ya estoy vacunado, ya estoy inmune. Sin embargo, hemos visto situaciones como la ocurrida en Europa hace poco, donde una persona que fue inoculada con el virus murió consecuencia de un derrame cerebral aparentemente luego de esta situación. Y acá en Venezuela se ha prohibido la colocación de AstraZeneca. ¿Qué ventajas tiene o no vacunarse? No, yo creo que vacunarse es fundamental porque genera en el organismo una capacidad mayor para resistir la influencia del virus. Es preferible estar vacunados porque eso crea una condición de protección para la persona. Ahora, ante las variantes que tenemos, que son las brasileñas, yo creo que hay que tener tanto el vacunado como el no vacunado, obviamente tienen que tener el mismo grado de cuidado. ¿Por qué? Porque hay más virulencia en estas variantes, los síntomas pueden ser más acentuados y puede ser letal. O sea, yo creo que para los venezolanos y las venezolanas que nos están viendo es muy importante tomar conciencia de esto. Como dije al principio, aceptar que tenemos una realidad y que debemos cuidarnos, y de eso va a depender, obviamente, que podamos mantener unos números, unas estadísticas bajas, tanto en contagiados como en personas fallecidas, ¿no? Vemos con alarma, como el día de ayer, Brasil tiene 2.800 fallecidos. O sea, es una situación alarmante. Uruguay, que había relajado su cuarentena y que tenía asistencias a clases con los muchachos en las escuelas, en las universidades, volvió a tomar cuarentena radical por el hecho de que tuvieron 1.000 casos. O sea, pasaron a tener 1.000 casos un país que tiene 3,5 millones de habitantes. Es decir, creo que es un tema de conciencia y es un tema de entender que estamos ante una amenaza
que depende justamente del comportamiento que nosotros podamos asumir, dar un parado de esa amenaza, dar, digamos, una condición en donde la población venezolana pueda pasar este tiempo de pandemia con los menores daños posibles. Ahora, desde el IBIC están haciendo algo que se llama la vigilancia genómica. ¿En qué consiste, qué tiene que ver esto con la propagación o la posible situación que pueda tener el virus del COVID-19 en el país? Bien, fíjese, la vigilancia genómica es una práctica necesaria porque es la que permite determinar si hay variaciones en el virus, si hay mutaciones. O sea, si no haces vigilancia genómica, no haces secuenciación de las muestras de los pacientes que se les ha hecho la prueba PCR, no vas a saber realmente cuál es la situación si estás ante una nueva variante. Leía por allí esta mañana que Francia declaró ayer que tiene una nueva variante. En Estados Unidos, en California, tienen una nueva variante. En Ucrania tienen una nueva variante. ¿Por qué? Porque hacen vigilancia genómica. En Venezuela lo estamos haciendo. Probablemente nunca vamos a hacer el número de secuencias que pudiera requerir, ningún país lo va a hacer porque estamos hablando de miles de pruebas, pero sí es importante que una muestra estadística sea hecha para determinar si la variante que tenemos se mantiene o ha mutado. Y esa mutación obviamente tiene que estudiarse y tiene que determinarse su peligrosidad. Eso creo que es una práctica fundamental que debemos realizar en todos los laboratorios en donde se hace este tipo de pruebas. Ahora, la mayor recomendación, me disculpa, es siempre acudir al médico, siempre acudir si se siente algún malestar, pero también quería comentarle lo que ha dicho el presidente de la República en días recientes de las goticas milagrosas, esas goticas que fueron hechas por venezolanos y que se están consumiendo en el país. ¿Esto científicamente está comprobado? Fíjate, hay en este caso dos medicamentos que han pasado por el IBIC. El primero es el DR10, una molécula que fue sintetizada en el IBIC y que fue propuesta por un grupo de personas que se acercaron al instituto con la preocupación que nos embarga todo por el tema del virus. Se hicieron las pruebas y se logró determinar exactamente que la molécula tiene una capacidad inhibitoria sobre el virus, que puede inhibir la replicación del virus y que esa molécula puede ser usada. Pero para ser usada debe pasar por una serie de pasos para que sea validada por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Eso está en proceso. El otro fármaco, que también es un fármaco de origen vegetal, es el Carbativir. Pasó por el IBIC, por estudios de equivalencia, pero ya tiene todo un trayecto, digamos, recorrido, buscando justamente esa validación para que pueda ser masificado. Esos son dos potenciales fármacos que pudieran ser de gran ayuda para combatir el virus en el país y en el mundo, porque a la larga esas medicinas también pueden ser usadas por pacientes de otros países, ¿no? Pero son totalmente verificadas desde el punto de vista científico. Ahí no hay ningún invento. Probablemente, digamos, hay escepticismo en algunos sectores por esto, pero está confirmado científicamente que estos dos fármacos pueden tener una acción inhibitoria importante de inhibir la replicación del virus en los pacientes. Es necesario retomar el tema de la cuarentena, y lo digo porque ya se ha cumplido un año en Venezuela de la cuarentena, y esta semana algunos estados han tenido una cuarentena radical con cercos epidemiológicos a raíz de la situación de las nuevas variantes. Es necesario guardar aún cuarentena a las personas que no tienen nada que hacer en la calle, estar en casa, mantenerse en sus hogares resguardados. Mira, desde que comenzó el tema de la pandemia, hace un año, cuando el presidente de la República se dirigió al país y decretó la cuarentena, ¿no? Creo que ha sido uno de los movimientos y decisiones más importantes que se han tomado en Venezuela. Por eso tenemos los números tan bajos. Por eso ha sido, digamos, el impacto menor en Venezuela sobre este tema de COVID. Yo creo que todo lo que se haga para evitar la propagación del virus, con la cuarentena radical, con la cuarentena flexible limitada, que es la que estamos viendo esta semana en algunos estados del país, yo creo que son medidas necesarias y fundamentales. El presidente de la República y la Comisión Presidencial para la Contención de la COVID-19 ha hecho lo propio. Los ministros que allí están, especialmente la ministra de Ciencia, el ministro de Salud, apoyando al presidente, a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, todos los que están trabajando en este tema, toda medida que tomen va a ser necesaria porque eso va a redundar en el beneficio de la población venezolana. Es un tema de Estado, es un tema de salud de Estado. Yo creo que el gobierno venezolano ha hecho lo que tenía que hacerse. Hay ahorita algunos sectores priorizados para la vacunación, los docentes, los trabajadores de la salud,
quienes están en la primera línea, como lo llama el Ejecutivo Nacional, ¿cuándo pudiera ser posible una vacunación masiva en Venezuela? Bueno, yo creo que eso está en proceso. Yo creo que todos los países han tomado esa hoja de ruta de primero resolver el tema a los sectores priorizados. Algunos países ya están cumpliendo este esquema. Yo creo que es cuestión de tiempo para que nosotros tengamos en el país una vacunación en los sectores no priorizados. Finalmente, ¿cuáles son esas recomendaciones necesarias a estas alturas de la situación que vive el país? Porque quizás muchas personas, como le dije hace unos minutos, se relajan y dicen, bueno, ya ha pasado un año, ya a mí me dio, ya a mi familia le dio, yo voy a bajar un poco la guardia. ¿Cuáles son esas recomendaciones necesarias del IBI? Bueno, las recomendaciones es mantener las medidas de bioseguridad, el uso del tapabocas correctamente, preferiblemente el quirúrgico, así como el que tenemos ahora, o el N95, si no se puede con estos dos, usar fibra sintética, que también puede servir para hacer un tapabocas, no usar telas, de las que normalmente nosotros tenemos en casa, sino usar fibra sintética, que es la que impide el paso de las partículas del coronavirus al organismo, porque es una partícula muy pequeña, que estamos hablando de unos 50 a 200 nanómetros. Otra cosa es, ante los síntomas, acudir al médico, mantener el distanciamiento y la desinfección de las manos. En todo caso, si es posible usar la careta o los lentes de seguridad, pudiera ser también importante, porque el virus también puede, por el toque de la mucosa en los ojos, puede también infectar a la persona. Entonces creo que es importante que Venezuela, que la población venezolana, asuma con mucha seriedad y mucho criterio, como lo ha pedido el presidente, como lo han pedido los diferentes ministros en sus intervenciones en los medios de comunicación, con mucha seriedad se asuma el tema de que es una situación de riesgo, de alarma para el país, y que estas dos variantes del virus, las brasileñas, representan una amenaza que nosotros debemos combatir con conciencia y con acciones específicas que tienen que ver justamente con mantener las medidas de seguridad. Muchísimas gracias al doctor Eloy Cira Galíndez por acompañarnos el día de hoy. Era el director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Amigos, a ustedes también les agradecemos que hayan tomado un tiempo para estar con nosotros en la entrevista Venevisión. Los invitamos a que continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero.